Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, cualquiera que sea el horario en que te encuentres viendo este video, pues te doy la más cordial bienvenida a este podcast, o como quiera que se llame, llamado Batereando Ando. En esta ocasión, como se los anuncié en el primer video, ya que este es el segundo, les hablaré un poco de la conformación de la batería, en este caso de una batería acústica. Pues hablaremos de cuántos tambores tiene, en el caso concreto, la batería que yo poseo, porque pues hay baterías que se conforman de diferente número de tambores. En el caso concreto de mi batería son 5 tambores, ¿sí? Que ya iremos viendo el nombre de cada uno de ellos y para qué sirve, pero habrá otros casos que los shell pack, que se llaman, es decir, el número de tambores que conforman una batería varía. Habrá shell pack que serán de 6, de 7, de 8 piezas. Y bueno, ustedes habrán visto en televisión o en internet que hay bateristas que incluso tienen un sinnúmero de tambores que conforman su batería, pero pues bueno, ya es de acuerdo a la necesidad y a la expertise de cada uno de los bateristas, donde hay pues esta infinidad de tambores, que obviamente ya se requiere de pues una experiencia pues suficiente, y de que cada baterista, entre más profesional, pues normalmente va aumentando su kit de batería por regla general de poco a poco. Es decir, no comienzas comprando una batería de 10 piezas porque pues no sabes qué hacer ni siquiera con un tambor, ¿no? Entonces, este podcast de principiantes para principiantes, pues la intención es que te ayude en tus inicios a cómo ir haciéndote de tu propia batería. Y hoy, aparte de escribir pues los tambores que conforman mi batería, hablaremos de en qué te puedes fijar para, sin tener un conocimiento previo, en qué te puedes fijar para escoger tu primera batería, tu batería de entrada, tu batería de ensayos, etcétera. Pues como te decía también en el video anterior, el instrumento de la batería pues suele ser un instrumento que no es barato, que es caro, y ese será un aspecto que tendrás que tomar en cuenta a la hora de, si estás pensando ser el baterista de una banda, pues lo pienses 2 veces, porque el hacerte una batería será algo que te costará, aparte de tiempo y dedicación, pues dinero y esfuerzo. Comencemos pues de lleno con el material, y te presento aquí en la batería lo que es los toms. Así se llaman a estos tambores que tengo aquí, toms. Este también es un tom. Y bueno, hablaremos de tom 1, de tom 2, de tom 3 o de piso. ¿Por qué de piso? Porque, como se puede apreciar, está fijado sobre el piso mediante 3 patas que se sujetan a estas bases del vaso del tambor o del tom 3, y por eso se llama también así, tom de piso. De igual manera, estos tambores que están aquí al frente, como tom 1 y tom 2, se les llama toms aéreos. ¿Por qué se les llama toms aéreos? Pues porque precisamente, a diferencia del tom de piso, no están anclados al piso, sino están anclados a una torre que los suspende en el aire. Y estos, a su vez, esta torre está anclada en lo que es el bombo. ¿Qué es el bombo? Pues ese tamborzote acostado de abajo, y que es donde se anclan posteriormente esos tom 1 y 2 o tom de aire, que, como les recuerdo, habrá 2 tom o 3 tom de aire,
y habrá un tom de piso, 2 tom de piso, 3 tom de piso, 4 tom de piso, etcétera, de acuerdo a la conformación de una batería en lo específico. También les puedo decir que, bueno, este bombo que cuenta con esta base o con este anclaje que ingresa al bombo, y luego hay una extensión, un tubo que a su vez se sujeta en esta pieza doble, y esta pieza doble que cuenta con estos 2 tornillos de sujeción lleva 2 anclajes en L, es decir, 2 varillas con forma de L a los lados, y luego estas varillas, aquí es donde se incrusta el accesorio o el aditamento para fijar cada uno de los toms, el tom 1 y el tom 2. Como tú puedes apreciar aquí, se fija mediante tornillos mariposa, ¿sí? Estos 2, 4 tornillos mariposa servirán para hacer que el tom gire hacia los lados, y luego lo aprietas donde se te acomode, y este otro tornillo, esta mariposa de aquí, servirá para que hacia arriba o hacia abajo se pueda mover el tom, porque dentro de este anclaje con este tornillo se ubica una esfera. La base de esta L está fijada a una esfera, a una pelota, ¿sí? Y esa pelota metálica pues hace que el tom se pueda mover en diferentes ángulos. Esto es importante porque de ello dependerá el mejor o peor acomodo para el acceso que tendrá el baterista de aquel lado, sentado en lo que se llama banco o trono o diferentes nombres que se les da. Y bueno, también te puedo comentar que estos toms pues se conforman de 2 aros, ¿sí? Un aro superior, un aro inferior, y cada uno de los aros sujetan a lo que se llama parche, que el parche no es otra cosa que la superficie que golpeas con la baqueta o palo. Y en la parte inferior también cuenta con un parche que en este caso no se ve porque es transparente, pero permítanme, pero aquí está, hay un parche, y este parche por regla general tiende a ser más delgado que el de arriba, porque el de arriba es el que vas a golpear, tiene un espesor normalmente más grueso que el de abajo. Este parche de arriba o que es golpeado se llama batidor, y el parche de abajo se llama resonante. ¿Por qué? Porque al golpear este parche, el aire que se impulsa hacia el interior del vaso y pues rebota en la superficie del de abajo, y luego tiene una salida de aire justo donde está esta placa con la marca de la batería. Es un orificio por el que el aire que se genera pues se desfoga. Esas mismas características tienen todos los tambores, es decir, aro superior, aro inferior, parche superior, parche inferior. Y bueno, finalmente este mecanismo de sujeción tiene esta placa, está unido a esta placa, y esta placa tiene estos semiaros, porque este aro no abarca todo el perímetro de la batería, del tambor, sino llega hasta aquí. De igual modo, del otro lado no llega hasta acá, sino aquí llega. Es una especie de C, y esta especie de C está anclada al mismo aro, a los tornillos del aro, y eso hace que este anclaje no perfore el vaso del tom, que es algo que los expertos recomiendan, porque hay algunas baterías
que en lugar de esta varilla en L cuentan con un tubo, y ese tubo también en L invertida penetra al vaso del tambor para sujetarse. Los expertos dicen que eso resta calidad en el sonido del tambor. Entonces la recomendación pues es que se fijen en esos pequeños, grandes detalles para que no se lleven pues digamos esa decepción. Ok, como les decía, estas características que he descrito el tom 1 están también en el 2 y bueno, en el tambor del bombo también hay dos parches, dos aros. En el caso del bombo, los aros, como pueden ver, son de madera. Lo que sujeta al parche son estos aros de madera. Y también consta de tornillos, de torres, de lugs, que así se llaman, lugs, L-U-G-S. Estas bases donde se ancla el tornillo para sujetar los aros. Estos también son los lugs en caso del tom. Y bueno, este parche resonante, como lo pueden apreciar en mi batería, pues está cerrado, es decir, está parejo. Les comento esto porque en algunos casos los parches resonantes del bombo suelen tener una perforación en la superficie para por ahí meter los micrófonos, por ahí microfonear una batería. Entonces se microfonea el bombo, se microfonean los toms, se microfonean los platillos y bueno, pues en el caso del bombo se tiene que hacer una perforación en el parche resonante para por ahí ingresar este micrófono. En mi caso yo no lo tengo perforado porque no he tenido necesidad de microfonear mi batería. En un momento dado se tendría que hacer un un agujero, o incluso pues hay bateristas que así microfonean su batería sin necesidad de hacer ningún agujero, es decir, simplemente posan el micrófono de manera externa y así es como les gusta el sonido que genera o que provoca. Ya será cuestión de gustos. Pasamos finalmente a lo que es el tambor que resta, que es... bueno, permítanme, antes de pasar con la tarola, les describo un poco que las dimensiones de cada uno de los tambores, es decir, de los 3 toms que acabo de escribir y del bombo, las dimensiones son distintas. ¿Qué provoca esa dimensión distinta? Pues obviamente provoca un sonido diferente. Cada uno de los tambores de una batería tendrá estas variaciones físicas que pues provocan esa diferencia de sonido, ese cambio en los matices a la hora de tocar batería, porque pues incluso les confieso que pues cuando niño pues yo pensé que eran simplemente un número de tambores, que todos eran iguales, a excepción quizá del bombo y del tom de piso, pero los demás yo los veía igual. Entonces pues esta igualdad en el tamaño de los tambores no existe. Este tom 1 mide de diámetro, es decir, de lado a lado del aro mide 12 pulgadas. Este tom 2 igual de diámetro, de lado a lado mide 13 pulgadas, y el tom de piso o el tom 3 mide de diámetro de lado a lado 16 pulgadas. Esa diferencia en el tamaño y también en algunos casos en la altura de los vasos pues te va a dar un sonido diferente. Como puedes ver, cada uno de los vasos tienen distinta altura, y también tomando en cuenta obviamente las características del bombo, que como puedes ver pues es el más grande de todos. Y en el caso
del diámetro del bombo de lado a lado por en medio. Este bombo mide 22 pulgadas, que es el tamaño estándar, dicho sea de paso. El tamaño estándar quiere decir que la mayoría de las baterías cuentan con un bombo de ese tamaño de 22 pulgadas, o al menos es el más usado en los géneros de pop rock, en este tipo de géneros, digamos, derivados del rock, es donde se utiliza normalmente el 22. Y ahora sí, pasando finalmente a la tarola o snare o caja, que te invitaría a que nos digas de dónde nos ves, para que nos digas cómo se llama en tu país, en tu ciudad, en tu pueblo o lo que sea. Pues bueno, en este caso se llama piccolo, y este tiene la característica o la cualidad de generar un sonido explosivo, es decir, un sonido que tú golpeas, ¡pah!, y hace mucho ruido, es muy ruidoso. Y a mayor profundidad o a mayor altura en el vaso, pues se va haciendo un sonido, digamos, se va atenuando. Entre más profunda o entre más alta sea la distancia entre los aros superior e inferior del vaso, pues te dará un sonido que se irá apagando o se irá atenuando un poco más, a diferencia de este piccolo, que tiene 3 pulgadas de altura entre los aros y que da este sonido explosivo. También te comento que de este tamaño de los toms, partiendo del 1, te dará un sonido por lo regular grave. El tom 2 como ves, los toms se mueven. Y el tom 3. Y luego el bombo. Si pudiste notar algo, es que entre el tom 1 y el bombo va de menos grave a más grave el sonido. Es decir, entre comillas, el tom 1 suena más agudo que el tom 2, el tom 2 más agudo que el tom 3 y el tom 3 más agudo que el bombo. Obviamente la variación no es mucha, pero bueno, a la hora de interpretar una canción, eso es lo que te va dando esa diferencia, esos matices, esos cambios a la hora de interpretar una canción. Y finalmente, otra vez, pues a diferencia de este sonido provocado por los toms, la tarola tiene un sonido característico. Si te das cuenta, esta tarola, que es el tambor que normalmente se ubica entre las piernas del baterista, es decir, nos queda en medio de las piernas, en el centro. Este tambor, esta tarola, es la que normalmente se utiliza más en las canciones. Esto por regla general, es decir, en cada canción tú vas a estar viendo al baterista que al tambor que más le pega, pues es a la tarola, porque va dando un ritmo, va dando un patrón. Y bueno, también otro artículo, otro objeto más usado en las canciones, pues son los contratiempos o hi-hat, que son estos platillos de aquí, que se utilizan
por regla general, otra vez, habrá excepciones donde una canción pues se la pasen tocando el tom 3, etcétera. Pero bueno, serán excepciones, ya que normalmente lo que se utiliza más es la tarola, como te digo, el hi-hat y también el ride, que es un un platillo de grandes dimensiones. Y hay quienes dicen que precisamente para tocar una batería resultaría suficiente con la tarola, con los hi-hat y con el ride, que con eso ya puedes interpretar canciones y que lo demás, es decir, los toms, me faltó agregar el bombo, es tarola, hi-hat, el ride y el bombo. Es decir, estos 4 artículos serían suficientes para interpretar canciones, y ya los toms y otros platillos que puedas incorporar pues son como una especie de accesorios para dar mayor matiz, para dar mayor diferencia, para dar mayor variedad en la canción, pero que sería suficiente con estos 4 artículos que te digo para interpretar canción. Pudieras pensar, oye, pero pues la tarola, pues sería muy monótono estar escuchando los mismos golpes de la tarola todo el tiempo en una canción, estar escuchando lo mismo, pero la diferencia la hacen en la técnica de tocar, que van a tocar desde golpes fantasma, como se conocen a estos pequeños golpes, y variar su intensidad. Y esta variación en la fuerza al tocar y en el modo de tocar te va dando la impresión auditiva de que estuvieran tocando tambores distintos, porque también hay variaciones no solo en la intensidad del golpe, sino también en el ritmo, ¿sí? Tocarán dobles, paradiddles, simples, tresillos. Bueno, ya eso lo irás conociendo al tiempo que vayamos avanzando en estos tutoriales, de qué es lo que estoy hablando en este momento. Pero bueno, lo importante es que hoy vimos el contenido general de la conformación de una batería, y pues bueno, no me gustaría entrar al resto de los objetos o de los artículos que conforman la batería en este momento, porque abarcaría mucho tiempo. Daré por terminado este video, no sin agradecerte tu tiempo, tu atención y tu participación mediante tus likes o no, mediante tu aportación de algún comentario, que me escribas de cualquier cosa que quieras ver, que me escribas sobre tus inconformidades, sobre tus referencias y cualquier cosa que creas que te sea de utilidad. Nos vemos posteriormente, porque batereando ando. Buen día.